Cuando una persona transgénero desea comenzar su transición, eh, idealmente, ¿qué es lo que debe hacer? Ok, bueno, de entrada nosotros consideramos muy importante que se tenga un apoyo por un servicio o un área de salud mental. No tiene que ser necesariamente un psiquiatra, por lo menos algún psicólogo, sexólogo o alguien que esté muy relacionado con las minorías sexuales que le pueda dar la orientación o el apoyo de cómo hacerlo. O sea, no cualquier psicólogo está preparado. No, lamentablemente, por lo menos en México, no todos los psicólogos están relacionados con los temas. Sí se preferiría que fuera algún experto o alguien que tuviera algún posgrado o un diplomado, por lo menos, en el área de sexualidad y en minorías sexuales. Lamentablemente en el país hay muy pocos elementos que tengan ese tipo de preparación, pero tal vez si desde la preparación justamente de la formación tanto de médicos como de psicólogos se empezaran a implementar este tipo de temas, se difundirían de manera más apropiada. Y sí es importante este tipo de acompañamiento porque quieras o no, aunque los papás de estas personas sean de mente muy abierta, finalmente es como que algo que alguien no planeaba, ¿no? O sea, nadie planea en su vida de me voy a cambiar de sexo o voy a tener un hijo transexual, ¿sí me explico? Claro, Es sí. como darles como nada más un acompañamiento, no porque esto sea una enfermedad mental ni un problema, sino por ahora sí que el tipo de sociedad a la que se tienen que enfrentar para que tengan esa fortaleza mental y espiritual de enfrentar los cambios o la transición. Yo creo que eso es lo principal que hay que hacer cuando una persona va a iniciar una transición. Ahora, también hay que tomar en cuenta a qué edad va a iniciar la transición esta persona. Ujú. Sabemos que como tal la identidad de género se define desde la infancia. Sí. Entonces, lo ideal sería que fuera desde la infancia y no esperarse incluso hasta la adolescencia. Aquí en esta clínica atienden también a menores de edad. Sí, pero a partir de los 16 años de edad, que es cuando ya les podemos dar una terapia hormonal, ahora sí con las hormonas del sexo opuesto con el que se les asignó al momento del nacimiento. Tengo entendido que cuando todavía no se entra en la pubertad se usan bloqueadores hormonales, Exacto. pero tienen pacientes que estén usando bloqueadores hormonales. Han llegado aproximadamente entre 3 y 5 casos de pacientes que previamente ya utilizaban el bloqueador, o sea, no lo indicamos nosotros, pero fue indicado por un endocrinólogo pediatra. Y el endocrinólogo pediatra es el que nos los refiere. Pero de igual forma casi no se hace. O sea, estamos hablando de que tenemos aquí más de 2,000 pacientes y solamente 3 o 5 personas utilizaron bloqueadores. Casi no lo hacen porque de igual, o sea, no hay una política que diga que no es ilegal bloquear una pubertad a un niño que en teoría es un niño sano. Sí. Entonces los pediatras les da quieras o no ese miedo, o sea, no hay algo que diga que lo puede hacer ni que no lo puede hacer, o sea, está como solamente en las guías médicas y ya, pero la legislación no está. No sé si estoy en lo correcto o no. Esos bloqueadores se utilizan para tener un tiempo mayor para pensar si se quiere hacer esa transición o no. ¿Es para eso? Mira, no se bloquean a todos los niños trans. Sabemos que aproximadamente un 80% es un estimado, no se sabe el número real, que la mayoría de esos niños que en teoría son trans o se identifican con el sexo o el género opuesto con el que nacieron, finalmente tal vez no sé si lo acepten o decidan desarrollarse o desempeñarse con el género del sexo que nacieron, pero el otro 20% es el que en teoría a futuro sí va a continuar con conducta transgénero. Entonces, de esos pacientes solamente se bloquea a aquellos que les genera un verdadero estrés psicológico, emocional o que ya hay alteraciones en las funciones vitales, ¿no? Como
ir a la escuela, cómo convivir con su familia, cómo jugar con sus amiguitos, y que les genera un verdadero estrés o inconformidad las características sexuales que se están desarrollando. Solamente a esos niños son a los que se bloquean. Y son niños que pues tienen el apoyo de los papás y que viven con el rol de género deseado. Entonces, si un niño trans viene con sus padres y está de acuerdo en que se usen bloqueadores hormonales, se hace la evaluación, ¿se aplicarían aquí en esta clínica? No, no, porque para poder bloquear una pubertad se necesita un equipo especializado en niños. Nosotros pues nos vamos endocrinólogos de adultos, los psiquiatras y los psicólogos que hay son especialistas pero en adultos. Hay un área justamente infantil, se necesitaría un psiquiatra que evalúe al menor para de que dé el dictamen médico de que efectivamente es una incongruencia de género y se necesitaría bloquear una pubertad y que está justificado mentalmente bloquear la pubertad. Y aparte se necesitaría un endocrinólogo pediatra, que igual nosotros no contamos con endocrinólogo pediatra, y se necesitan muchos estudios para seguimiento de ese menor. Por los cambios hormonales que va a haber, puede haber muchas alteraciones, cuestiones de infertilidad, metabolismo óseo, se necesita un densitómetro, y nosotros no contamos con todo ese equipo. Eso por un lado. Y por otro lado, el medicamento es costoso, entonces tampoco tenemos disponibilidad en el sector salud público del, del medicamento. Ok, antes de entrar a la parte de endocrinología, eh, le preguntaba y usted me habló de un apoyo psicológico, ¿no? Porque yo le decía, bueno, una persona transgénero que desea hacer la transición, ¿por dónde debe empezar, ¿no? Entonces, eh, además del apoyo psicológico, ¿qué más tendría que hacer esa persona? Es una serie de pasos que justo aquí en la clínica tenemos a un sexólogo que se encarga de esa parte del acompañamiento, es decir, vienen los papás y es una serie de pasos, o sea, desde elegir un nombre, elegir el tipo de mujer o de hombre que quieres ser, para elegir tu tipo de vestimenta, o sea, no lo elegimos por ellos, ¿no? Sino que como les decimos, mira, hay varios tipos de opciones o hay varias opciones, vaya la redundancia, y se les orienta nada más para que poco a poco vayan transicionando. Y empiezan con pequeños detalles, ¿no? En el caso de las mujeres trans podría ser desde elegir un nombre o poco a poco a lo mejor dejarte a crecer el cabello, o si no te gusta traer el pelo largo y te gusta el pelo corto, pues a lo mejor peinarlo de una forma que se pudiera ver más femenina, si quieres o no depilarte, si quieres o no maquillarte, todo ese tipo de pequeños detalles, y además se les va recomendando conforme va pasando o atravesando el periodo de transición, que pues bueno, lo hablen con sus jefes de trabajo, si es que tienen un empleo, lo hablen con su familia, lo hablen en las escuelas, que hablen con los directivos, o sea que poco a poco para que no sea tan difícil o sea de la noche a la mañana Toda la esa parte se decisión. trabaja también aquí. Eso se trabaja aquí, eso sí se trabaja aquí. Le pongo pausas. Ah, bueno. Entonces, bueno, pasando a las preguntas. Bueno, entonces llega una persona a la clínica, manifiesta que desea comenzar su transición. ¿A qué área se le canaliza o con qué especialista? Primero se envía, te digo, a salud mental. Nosotros actualmente contamos con 4 psiquiatras y 5 psicólogos y 2 sexólogos, tanto que trabajan tanto en Clínica Condesa como Clínica Condesa Iztapalapa. Entonces, pudiera ser que le tocara la cita con algún psicólogo, solo si el psicólogo detectara algún otro problema, alguna enfermedad mental que no tenga que ver con la identidad de género, ya sea un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo que pudiera ser por los agravantes que hay en la sociedad, es cuando se deriva al psiquiatra. Y ya el psiquiatra determina si necesita un tratamiento farmacológico para la depresión o la ansiedad antes de iniciar una terapia hormonal. Esto porque hemos visto, las hormonas tenemos receptores en el sistema nervioso para las hormonas. Entonces, si una persona tiene algún trastorno mental, te digo que no tenga nada que ver con la identidad
de de género. género, un trastorno obsesivo compulsivo, incluso hasta una esquizofrenia, y con más frecuencia se presentan ansiedad y depresión, pudieran agravarse al momento de iniciar la terapia hormonal. Entonces se prefiere que se tenga en control y en equilibrio esa parte antes de iniciar con una terapia hormonal. Ok, la persona recibe entonces el apoyo psicológico, posiblemente el psiquiátrico. También se le da la información fisiológica, o sea, de qué va a suceder. Sí, 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 se les explica tanto en salud mental como también cuando pasan endocrinología, también les explicamos. Esto es porque justamente nosotros necesitamos evaluar qué expectativa tiene ese paciente sobre el tratamiento. Es decir, si es, por ejemplo, un hombre trans, pues que tenga en mente que no va a ser Brad Pitt al día siguiente, o en el caso de una mujer trans, que a lo mejor no va a ser Thalía al día siguiente, ¿no? Que más bien esas cosas como estéticas ya están fuera de la identidad de género como tal, y que tenga una visión más realista de los cambios que va a tener con la terapia hormonal. ¿Y de qué dependen esos cambios? De la edad a la que se inicie, es decir, entre más joven sea la persona, mayor posibilidad de cambios, de cuestiones genéticas, es decir, siempre les digo, más o menos observa la figura que tiene tu mamá o la figura que tiene alguna de tus hermanas para que más o menos te des una idea de lo que pudieras llegar a obtener en sus Resultados, cambios, ajá, en exacto. cambios. Y no depende de la dosis, depende de la dosis en cuanto a que haya un equilibrio en la hormona. No todas las personas utilizan la misma dosis y no a todas las personas les sirve el mismo medicamento. O sea, no es una receta de cocina. En el caso, por ejemplo, de las mujeres trans, tenemos receptores de estrógenos en mama, pero también no solamente en el aparato genitourinario, sino en hueso, en sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, en el sistema digestivo, o sea, en colon. Entonces, más o menos yo les digo o les sugerimos que vean cómo es la genética en su familia, porque las hormonas trabajan uniéndose a receptores. Una vez que se saturan esos receptores, ya no va a tener dónde trabajar la hormona y va a quedar circulando en sangre a dosis excesivas y solamente va a haber el evento o efecto adverso y no va a haber el beneficio. Entonces, a mayor dosis no va a haber mejor resultado. Y esta teoría es lo que explica el por qué hay mujeres cis que tienen bustos grandes, y mujeres cis que tienen bustos pequeños, mujeres cis que tienen caderas grandes o tienen caderas pequeñas. Depende de condiciones genéticas. Igual Ujú. en los hombres trans, pues algunos esperan a lo mejor que se les va a hacer barba y bigote y eso es como lo esperado. Pero viene la otra parte también, digo, no todos los hombres tienen barba y tienen bigote, o no Claro, todos los hombres tienen pelo en pecho. Igual hay hombres calvos en tu familia, pudiera ser que a lo mejor al momento de hacer la transición, tú también pudieras quedar con calvicie. Entonces siempre se les explica a los pacientes y se les da por escrito un consentimiento informado con todos los riesgos que tiene la terapia hormonal o eventos adversos que pudiera tener la terapia hormonal. Se les da a leer antes de iniciarla y si están de acuerdo autorizan, firman y ellos se llevan una copia. ok. Lo que me ha comentado me lleva a dos preguntas. Bueno, primero, precisamente las expectativas que puede tener alguien es lo que aprovechan algunos para, fuera del área médica, ofrecer casi productos no terapias, sino Son prácticas de inyecciones, transformación. ajá, que pudieran sí cumplir con sus expectativas, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestar esa mala información? Mm, Lamentablemente vivimos en una sociedad en donde no solamente las mujeres trans, o sea, es la población general, le hacemos más caso a la vecina, le hacemos más caso a la amiga o incluso hasta al brujo o al hierbero que al médico o al psicólogo, ¿no? O hasta al dentista. Sí, Entonces, yo creo que es cuestión cultural, pero no solamente para cuestiones estéticas, ¿no? Para salud en general.
Creo que como país estamos muy deficientes en educación en cuanto a salud. Yo creo que si desde la infancia nos dieran ese tipo de cultura de hablar sobre problemas de salud desde la infancia, de grandes o de adultos, nos ahorraríamos muchos problemas, incluyendo cuestiones estéticas. He buscado en internet campañas para prevenir estas prácticas, no solo en las personas trans, pero no he encontrado que haya, por ejemplo, una campaña de no inyectarse aceites o biopolímeros. ¿Por qué no las hay? ¿No las he encontrado? Fíjate que sí hay difusión, porque he visto muchos programas de televisión o incluso programas cuando escucho el radio, hay mucha difusión sobre el tema. Las pacientes, algunas lo saben, pero les gana más la vanidad, porque ya ahí estamos hablando de cuestiones estéticas, les gana más la vanidad que o sea, prefieren someter en riesgo a su vida de manera inconsciente, o sea, no te digo que lo hagan de manera consciente, ya sé que me voy a morir y me voy a inyectar, no. De una manera inconsciente, lo que ellas sienten es, yo prefiero morirme bonita, es de manera inconsciente, pero no me importa, yo me voy a someter a eso con tal de tener esta figura o con tal de tener esta forma porque no me alcanza para ir con un cirujano plástico. O sea, eso es como de manera consciente. Aquí han venido a la consulta chicas a preguntar, no sé, oye, es que mira, ya hasta lo pagué, hicimos una tanda para inyectarme los biopolímeros y les explicamos, les enseñamos fotos, les enseñamos información y aún así van y se lo inyectan. O sea, también tiene que ver muchas cuestiones es una mezcla de todo en cuanto a información y salud mental también. Ok, y la otra, otro comentario que hizo me lleva a preguntar si la hormonización es inocua, si se lleva a cabo mediante supervisión médica o siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo, siempre existe el riesgo. Todo medicamento, llámese terapia hormonal, llámese antibiótico, llámese antihistamínicos, cualquier tipo de medicamento pudieran tener un evento adverso o pudieran tener efectos secundarios. ¿Qué es lo que te hace utilizarlo o no? Evalúas el riesgo-beneficio de utilizarlo en una persona. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Hay medicamentos que son para el resfriado común, que son antihistamínicos, pero que pudieran generar hipertensión. Si yo sé que tiene mi paciente hipertensión, pues no lo voy a utilizar porque sé que lo voy a agravar. Con la terapia hormonal pasa lo mismo. Si yo sé que mi paciente tiene un riesgo cardiovascular muy alto y que la probabilidad de que sufra un infarto el año que entra es de 20%, evidentemente no voy a utilizar estrógenos sintéticos porque sé que eso prácticamente va a dar la seguridad de que ese paciente se va a infartar. Entonces tienes que evaluar el riesgo o beneficio. Digamos, ya que se hizo un análisis endocrinológico, ya tiene usted los resultados, ¿a una persona se le podría negar el tratamiento hormonal o se le recomendaría no llevarlo? ¿Hay alguna razón? Se llama contraindicación. Existe contraindicación relativa y contraindicación absoluta. Cuando hablamos de contraindicación relativa, hablamos de algunas patologías que si se controlan, el paciente o la paciente pudiera iniciar una terapia hormonal siempre y cuando hubiera un buen control. Ejemplo, en el caso de una diabetes que no tenga complicaciones, que si a lo mejor se acabe de diagnosticar, si esa paciente tuviera un buen control por unos 6 meses, pudiera iniciarse una terapia hormonal. Contraindicación absoluta, paciente que tiene diabetes, pero que ya tiene daño renal por diabetes, ya tiene retinopatía, ya tiene neuropatía, ese paciente ya no sería candidato a la terapia hormonal. ¿Okay? Otro ejemplo, contraindicación relativa, alguna paciente que tenga un problema en vía biliar, vesícula biliar, una colecistitis crónica litiásica, pues bueno, haz la cirugía de vesícula y podemos iniciar la terapia hormonal. Hipertensión, igual. Paciente que se diagnostique, iniciamos tratamiento antihipertensivo, se controla, podríamos iniciar terapia hormonal. Pero contraindicaciones absolutas es que por ningún motivo ese paciente puede utilizar la terapia hormonal
¿Quiénes son? Aquellos que hayan tenido enfermedad arterial coronaria, un infarto agudo del miocardio, tromboembolia pulmonar, infartos cerebrales, trombosis venosa profunda. Son pacientes que sea cual sea la causa de la trombosis, ya no pueden utilizar terapia hormonal. Pacientes que tengan cáncer hormonodependientes, pacientes que tengan tumores hipofisiarios también que pudieran agravarse con el uso de estrógenos. Entonces sí hay que hacer una evaluación de qué paciente puede y qué paciente es candidato o no a una terapia hormonal. Lamentablemente, no todos los pacientes son candidatos a la terapia hormonal porque es mayor el riesgo que el beneficio. Ok, y hay motivos, además de estos, por ejemplo, psicológicos, sociales, etcétera, a los que usted me desea comentar. ¿Hay motivos por los que los especialistas sugieran postergar la transición? Sí. ¿Y cuáles son esos motivos? Sí, cuando hay justamente en cuanto al área de salud mental, justo un trastorno depresivo que no esté bien controlado, sí se recomienda esperar antes de iniciar la terapia hormonal o la transición. Cuando hay muchos estresores como violencia familiar o dependencia económica de alguno de los progenitores y que estos no estén de acuerdo con la transición, sí se prefiere esperar a la transición. Ok, se me está pasando una pregunta ahorita que me dijo esto, yo dije, ay, tengo que hacer esta pregunta, pero bueno, a ver si me acuerdo. Bueno, después de las asesorías, hay quien decida postergar, o sea, no que le recomienden postergar, pero que esa persona decida postergar o tomar la decisión de no hacer finalmente la transición. ¿Y qué razones manifiesta? La mayoría no, ¿eh? La mayoría, o sea, justo cuando ya vienen aquí es porque ya prácticamente están decididos a hacer la transición. Particularmente donde se detecta ese tipo de decisiones justos en el área de salud mental. Y hay algunos pacientes que sobre todo por cuestiones laborales, ¿no? Hemos tenido pacientes que dicen, bueno, yo ya me voy a jubilar en 2 años, prefiero jubilarme y ya después inicio la transición. La mayoría de los casos es por eso, o tenemos algunos casos en paciente joven que desea postergarlo por su propia cuenta porque tiene el deseo de fertilidad. Entonces prefieren buscar primero opciones de fertilidad antes de iniciar una terapia hormonal. Esas son como las dos razones más frecuentes que tenemos aquí. Ok, ya recordé lo que iba a preguntar. Es que me dice de la depresión y todas estas cuestiones. Eh, Llevar un tratamiento hormonal también afecta, ¿no? La parte psicológica o emocional. Entonces, eh, ¿cuáles son los riesgos de autohormonizarse? Bueno, existen muchos. En cuanto a la parte mental, justamente hemos tenido casos, te voy a poner un ejemplo tal vez burdo. Anteriormente la clínica no operaba así, o sea, desafortunadamente no teníamos todo lo que tenemos ahorita. Antes venían de primera vez a una consulta en endocrinología y si el endocrinólogo consideraba que era necesario verlo en salud mental, iban a salud mental. O sea, no todos pasaban por salud mental. Hubo un caso muy particular de una chica trans que venía acompañada de la mamá, aunque la mamá no estaba de acuerdo con su transición. Hubo ahí, se detectaron en la consulta como que no había una buena, ahora sí que dinámica familiar y se prefirió enviar a psiquiatría. El psiquiatra detecta justamente un trastorno depresivo e inicia antidepresivo. La paciente se desespera, dice, no, es que yo ya quiero iniciar la hormona, a mí no me importa mi trastorno depresivo, se automedicó y finalmente como a los 15 días, un mes, solo vino la mamá a avisarnos que ya se había suicidado. Entonces ese es uno de los riesgos de la automedicación y de no pedir el apoyo necesario. Que se agraven trastornos de ansiedad o hay pacientes que incluso se ponen agresivas. Entonces justamente es por el exceso de hormona que no están bien regulados y terminan peleándose con todo el mundo, ¿no? O sea, ya lo toman prácticamente
personal, Sí. cualquier detalle que uno pudiera decir, pero a lo mejor es porque la dosis está mal establecida. Y tres, bueno, la parte metabólica, la parte hormonal, o sea, riesgo de hipertensión, riesgo de diabetes y riesgo de trombosis a cualquier nivel, ¿no? Que es a lo que llamamos el riesgo cardiovascular. Ok. Mm, Aquí también entonces hay terapia para familias, o sea, familiares. No, se les puede dar como una terapia de acompañamiento en el momento de la transición. Acompañamiento nos referimos a que venga uno o los padres o la persona que viva con el paciente en ese momento. Pero si ya quisieran una terapia como tal familiar, se les puede enviar a otras instituciones donde pueden recibir ese tipo de apoyo. El En el sector problema, de público de salud. no, el problema justamente es ese, que no son gratuitos, o sea, lo tienen que pagar. Son instituciones que a lo mejor les cobran un poquito más barato que un medio particular, pero no es gratuito. Ok. Llegan a la clínica personas que se han autohormonizado o que se han inyectado, bueno, sí me decían, ¿no? De que se han autohormonizado o que se han inyectado aceites y o biopolímeros. Y en caso afirmativo, bueno, ¿qué atención se les brinda y cómo les ayudan o qué información les dan para que puedan enfrentar sus problemas de salud? Ok, sí, la respuesta es sí, llegan muchos. O sea, estamos hablando de que de las mujeres trans se estima que entre por lo menos 20-30% de las mujeres trans que llegan aquí tienen inyectados ya aceites o biopolímeros. Ahí lo que se les hace, se les da la consejería o la asesoría. Dependiendo del caso, los enviamos al Hospital General de México, que es donde han estado dando apoyo en el servicio de cirugía plástica y reconstructiva y en el área de reumatología, por el tipo de enfermedades que se desarrollan con los silicones o el biopolímero que se hayan inyectado. Y ya estando allá en el Hospital General, bueno, ya les piden imagen de resonancia magnética porque es la única forma de visualizar hacia dónde se ha migrado ese líquido. Lamentablemente, sabemos que el Hospital General de México no acepta el seguro popular, entonces los pacientes tienen que pagar sus consultas o sus estudios con un costo también mucho más bajo que si se hiciera por medio particular, pero realmente es el único lugar donde ven este tipo de problemas, por lo menos en la Ciudad de México, en el sector público. Sí. Bueno, ya nos comentó de los riesgos de autohormonizarse y en cuanto a inyectarse aceites y o biopolímeros, ¿cuáles son los riesgos? Mira, ninguna sustancia está aprobada. El único que está aprobado es el que se conocen como ácido hialurónico. Sin embargo, a las pacientes les mienten, las engañan. El ácido hialurónico es una sustancia que solo la aplican los cirujanos plásticos y tiene un costo elevadísimo. O sea, estamos hablando de gastarte más de 200-300 mil pesos y dependiendo de la cantidad que se apliquen y a futuro pues no tiene tanto beneficio porque se va a desintegrar. Entonces lo ideal sería mejor colocar un implante. Todas las demás sustancias no están aprobadas y es lo que luego les mienten a las pacientes. O sea, he tenido pacientes que les dicen, es que en San Francisco todas se los ponen y yo vengo desde San Francisco a aplicarlo aquí y nunca les ha pasado nada a los pacientes. Entonces les mienten. Un biopolímero finalmente es una sustancia o es un agente extraño para nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo reacciona igual que como si fuera una infección, solo que esta vez va a ser atacando a tu propio organismo. Por eso lo ven en el Hospital General de México los reumatólogos, porque se considera ya una enfermedad de tipo autoinmune. Entonces puede generar respuesta inflamatoria, puede generar cambios en la piel, endurecimiento, dolor, abscesos o procesos infecciosos y hasta necrosis de la zona. Eso es por un lado. Y por otro lado, como estás inyectando una sustancia de manera abierta, es decir, no viene encapsulada como un implante, pues es un agente extraño que queda completamente libre en tu cuerpo y puede migrar dependiendo de dónde te lo inyectes. Por ejemplo, si se inyectan en los glúteos, pudiera irse a las piernas,
Algunas se han ido a cadera, si se inyectan en las mamas pudiera irse a pulmón, o a veces se inyectan en la cara y tienen incluso problemas del sistema nervioso o parálisis faciales por la lesión que hay al nervio al momento de inyectar. Entonces realmente es muy grave que se inyecten ese tipo de sustancias. Y lo más grave es que aunque vayan con un cirujano plástico para tratar de retirar lo más que se pueda, como es una paciente que quedó libre, no la puede retirar al 100% y siempre va a haber algo que esté generando ahí daño. Hay personas de las que vienen aquí que le manifiestan que tienen la idea de hacerlo, de inyectarse, Sí. y en ese caso, ¿qué les sugiere o qué les comenta? Están dos cosas. Una que, bueno, les recomendamos que, o sea, honestamente seguro los están estafando, les quieren quitar su dinero, que la persona que se lo va a aplicar honestamente no tiene ni una cédula profesional, ni una preparación y no le interesa su salud. Por otro lado, en la parte estética, que analicen antes de hacer una modificación corporal realmente la necesidad o el por qué quieren modificar una parte de su cuerpo que en teoría está sana. Ahí podría haber otro trastorno mental que es un trastorno dismórfico corporal, que no tiene nada que ver con la identidad de género. O sea, vemos diario en televisión mujeres cis que se han inyectado silicones y se han puesto miles de cosas y sufren los eventos adversos por tratar de tener una modificación estética. Entonces esto no tiene nada que ver con la identidad de género y son personas que lamentablemente así se operen, así vayan con el mejor cirujano plástico y tengan mucho dinero, nunca van a estar conformes con los cambios que tienen en su cuerpo. Entonces, cuando detectan que una persona tiene este problema, ¿también recibe ayuda psicológica o psiquiátrica por ello? Sí, sí. Generalmente trabajamos a la par el servicio de psiquiatría y de endocrinología, justo para tratar de evitar estos daños a la salud por prácticas clandestinas de transformación. Ok, sí, pero me refiero a que alguien tenga no sé si llamarle trastorno de su cuerpo, de, digamos, quiero más, o no, no estoy conforme, necesito hacerme algo. Sí, evidentemente van con el psiquiatra, pero justo es muy difícil de trabajarlo, porque si un paciente no lo reconoce o cree que no necesita ese tipo de ayuda, no va a funcionar. Para que un tratamiento en salud mental funcione, el paciente tiene que pedirlo y tiene que querer estar ahí. Y la mayoría de las personas que tienen este trastorno no lo quieren, porque ellas creen que no tienen ninguna enfermedad, solo quieren parecer Britney Spears Ujú. al día siguiente. Vi aquí un letrero que dice que hay para personas trans hay prevención de prácticas nocivas para la salud y promoción de prácticas de vida saludable. ¿En qué consisten esos programas? ¿Cuál es la dinámica? ¿Son talleres, conferencias, material impreso? No. Generalmente hay diferentes programas en la clínica para apoyo para mujeres trans. En algunas hay una psicóloga que por periodos viene a dar pláticas cada 15 días, hace como una reunión de mujeres trans, justo para compartir experiencias, expectativas, e incluso platicar con ellas, porque hay muchas mujeres trans que no quieren hacerse ni siquiera un estudio de laboratorio. Eso es uno. El otro es que a todas las mujeres trans se les ofrecen pruebas de detección para VIH, hepatitis y sífilis, no porque contraindique la terapia hormonal, son solamente pruebas de detección y si alguno de estos resultados fuera positivo se les ofrece el tratamiento para la infección que se haya detectado. Hay un programa, un protocolo de atención para detección de PPH, de virus de papiloma humano, en donde se les hace una revisión clínica. La paciente o el paciente se toma una muestra que es una pequeña biopsia de región anal si es que tuvieran relaciones por esa vía y se les ofrece la vacuna contra VPH. Actualmente se va a implementar un nuevo programa que es profilaxis preexposición, es decir, se les da un fármaco antirretroviral a dosis baja aquellas pacientes que tengan prácticas sexuales de alto riesgo y que no quieran utilizar el preservativo,
justamente para evitar el contagio por VIH. El uso de este medicamento no está contraindicado con el tratamiento hormonal. No, no está contraindicado. Solo que con la terapia hormonal pudiera ser un poco más lento el efecto del antirretroviral. Entonces se les recomienda que al iniciar el antirretroviral, los primeros 15 días usen otro medio de protección, un preservativo o evitar el contacto sexual para que sea más efectiva el medicamento. ¿Qué atención se le da en esta clínica a quien desea realizarse mastectomía, vaginoplastia, etcétera? Nosotros no contamos ni con referencias ni tampoco dentro de la clínica con un área quirúrgica. Lamentablemente ya si un paciente desea hacer un procedimiento quirúrgico tendría que buscarlo por su ¿El cuenta. sistema público de salud no tiene estos servicios o sí? Oficialmente no. Hemos sabido, pero de voz a voz, de algunas pacientes que han hecho algún procedimiento quirúrgico en alguna institución, pero lo han conseguido por su propio medio. Pero como tal, el sector salud público oficialmente no tiene este tipo de procedimientos quirúrgicos. Entonces lo que se da aquí es el tratamiento hormonal. Ajá, exacto, el apoyo por salud mental y la terapia hormonal. Ok. Eh, ¿Me podría, espero plantear bien las dos preguntas, ¿me podría plantear 5 puntos o pasos que consideren necesarios que deban seguir las personas trans por su seguridad al iniciar su transición? Pues prácticamente es lo que te había comentado del protocolo, ¿no? Primero, la evaluación por salud mental. Segundo, que acudan a la evaluación endocrinológica. Tercero, que sí hagan sus estudios de laboratorio. Esa es una gran problemática. Hay muchos pacientes que esperan o su expectativa es como llegar al consultorio sin cita y decir vengo por mi hormona y que algún médico haga una receta y ya me voy, ¿no? No, realmente esto no es así, esto es hablando de salud. Hemos tenido casos hasta hubo por ahí alguien que trabajaba, creo que era, no sé si, trabajaba para un diputado y como que tenía influencia política y pensó que llegando ya le íbamos a dar la terapia hormonal. No, o sea, necesito que te hagas estudios. Así sea el presidente de la República, como médico yo necesito ver tu estado de salud para iniciar una terapia hormonal. Entonces, tercero es que sí se hagan los estudios. Eh, Cuatro, que me cambien su estilo de vida, sobre todo sabemos que la población trans, lamentablemente por el tipo de vida que tienen, hay una gran prevalencia de abuso de sustancias y eso a largo plazo también les puede generar problemas renales, problemas hepáticos, sobre todo, que es lo que pudiera interferir con la terapia hormonal. Y cinco, eh, justo hemos estado teniendo muchos problemas en cuanto a las pruebas de detección de VIH. Hemos tenido incluso peticiones de derechos humanos porque la clínica trans salga de una clínica de VIH. Uh-huh. Entonces, a mi punto de vista, es como fomentar mayor discriminación. Es decir, una comisión de derechos humanos no puede fomentar más discriminación a otro tipo de población como es la población VIH, ¿no? El hacerse una prueba de detección de VIH creo que lo deberíamos de hacer todos, no porque seas trans, o sea, debería ser un estudio de rutina y es simplemente como para atendernos, no para discriminarnos, ni para negar un servicio de salud o para negar un trabajo. O sea, una persona con VIH puede hacer su vida normal siempre y cuando tome sus antirretrovirales. Y incluso yo creo que deberían de tenerle más miedo a una diabetes que a una infección por VIH en cuanto a terapias actuales, ¿no? Ahorita les va mucho mejor a un paciente con VIH que tiene tratamiento que a una persona con diabetes que no se cuida. Entonces, yo creo que esos 5 puntos como que son básicos, ¿no? Salud mental, evaluación endocrinológica, estudios de laboratorio, cuidados en el estilo de vida. Y 5, como colaborar justamente con las pruebas de detección y evitar entre nosotros mismos seguir estigmatizándonos o seguir
discriminando a otro tipo de población. Sí, ok. Y 5 cosas, puntos o acciones que no deban hacer también por su seguridad. Pues igual, no automedicarse, no hacerle caso a la amiga ni a la comadre, este, trabajar más en cuestiones de autoestima, creo que es lo que les hace mucha falta luego, pues no nada más a los pacientes, a todos, pero en particular la población trans, justo por la influencia de las amistades, tienen una expectativa muy grande de los cambios que pueden tener su cuerpo. Pero es que siempre buscan el apoyo de un especialista. A veces es difícil, no, yo sé que no todos los lugares cuentan con una clínica como esta o algo parecido, pero por lo menos irse acercando a alguien que le pueda dar una buena orientación y ya, o sea, evitar la automedicación. Muchas veces no saben ni siquiera cómo están, o sea, hemos tenido mucho problema metabólico, por ejemplo, pacientes que llegan con niveles de triglicéridos muy altos y se están automedicando, no saben cómo está su estado de salud y se están autolesionando sin darse cuenta. Ok. Y por último, ¿habría alguna recomendación que nos dé para elaborar este material que pueda resultar eh, útil o impactante para las personas a las que va dirigido? Mira, la información que te vamos a proporcionar, alguna viene en español, alguna viene en inglés, algunas tienen imágenes. No, creo que diseñar algo con un lenguaje, como son algunos términos médicos en la información que te voy a dar, tal vez si tú tengas dudas o quisieras hacernos una pregunta más adelante, ya después de revisar esta información, lo recomendable es que se plasme con un lenguaje que cualquier persona pueda entender, o sea, un lenguaje sencillo, práctico, corto, que no tenga ahora sí que tanto texto, pero que sí utiliza, hay muchas imágenes bastante fuertes que tal vez si las pacientes o las personas conocieran estas imágenes, sí son muy fuertes, pero a lo mejor con eso podría evitar, o por lo menos si ya lo hicieron, ya no recomendarle a la amiga que se lo ponga. Te voy a compartir una experiencia que tuve en Chihuahua. Vimos un taller justo de terapia hormonal y automedicación y me pidieron que les diera una plática de enfermedad por modelantes, pero dirigida a mujeres trans, pacientes. Mm, Tal vez en mi visión pequeña como médico, no me imaginé que todas las pacientes o todas las personas que iban a estar ahí, todas ya tenían inyección por polímeros. Entonces, al momento de que les muestro las imágenes, todas rompieron en llanto. Sí, Entonces, para mí como médico no era algo que yo esperaba. esperaba. Entonces, justo fue como la conclusión a la que se llegó, que tal vez si ya lo hiciste o si ya cometiste el error de inyectarte, por lo menos cuídate, no inyectes ninguna sustancia, ni medicamentos, ni nada que pudiera lesionar la zona donde te inyectaste, pero sobre todo transmite la información para que otras personas no lo hagan. O sea, las nuevas generaciones que vienen, que no lo, que no lo hagan. Ok, pues muchas gracias. ¿Algo más que guste decirnos? ¿No? Creo que ya. Bueno, pues muchas gracias.